Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Oremos. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida, y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues, ¿cuántos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo? Se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullézcanse, y siéntase feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno, y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da la dicha más grande al escuchar y poner por obra su palabra. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, hermanos.
de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este día sábado. Apenas ayer teníamos la inmensa fiesta de la Virgen del Rosario y hoy sábado también la recordamos. María, ejemplo de escucha de la palabra, María, mujer eucarística, porque así como el sagrario contiene el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesucristo, ella lo llevó en sus divinas entrañas. Fue el primer sagrario de toda la historia de la Iglesia. Por ella y unidos a ella decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, hermanos, en esta contemplación, diríamos, de María, porque María, repito, es humana como nosotros, pero como decía el Papa Benedicto, toda esa grandeza que María alcanzó, podemos alcanzar a nosotros también, si como ella escuchamos y vivimos la palabra. Por eso San Pablo está diciéndonos que hubo un tiempo en que la gente estaba atada a la ley de Moisés, ¿verdad? La famosa Torá. Pero fíjense que San Pablo no está condenando la ley, ¿no? Jesús dice en el Evangelio: no piensen que he venido a quitar la ley, sino a darle su plenitud. Lo que sucede es que el judaísmo, los judíos habían caído en una especie de idolatría de la ley, como algunos que andan idolatrando la Biblia, Biblia aquí, Biblia allá, y no se acuerdan de que lo importante no es saber la Biblia, porque el diablo la sabe también, pero no la vive, sino el cumplimiento de la palabra. Entonces ellos tenían prácticas, tenían ritos, tenían versículos bíblicos y vamos por aquí, pero su corazón estaba pegado al dinero, estaba pegado a su propia voluntad. Por eso la ley era instrumento de muerte, porque la ley y sus obras no servían. Por eso vino la gracia de Jesucristo. Hasta Lutero entendió esto, pero Lutero se equivocó cuando dijo solo la fe y no las obras. Ahí sí Lutero pues se fue de largo. Sola la Escritura nos salva, decía, ¿no? Saberla, pero en el fondo él comprendió que esto no era solo así, y por eso hablaba de una vida nueva. Pero bueno, vayan ustedes a decir si las obras son algo apreciado por el evangelismo. Pues dicen que no, la fe, no. Hoy Jesús dice, cuando una mujer lo alaba: dichosos más todavía los que escuchan la palabra y la ponen en práctica, y la ponen por obra. Es decir, la palabra no puede ser un mensaje que entra por un oído, sale por el otro. La palabra no es algo mágico, es que yo tengo puesto ahí en el carro una calcomanía bíblica y Jehová por aquí, Jehová por allá. Pero ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Claro, hay que darle difusión a la palabra, claro que sí, pero la vida muchas veces está en contra, contradiciendo esa palabra. Dichosos los que la ponen, escuchan y la ponen en práctica. Fue lo que hizo María. Algunos dicen, ya ve, Jesús no quería a María. No, la quería precisamente porque ella cumplió. Que le dijo al ángel: hágase en mí, póngase por obra lo que dice tu palabra. Preparémonos a la meditación. Entremos en meditación y descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros ciertamente vivimos la ley de Dios, porque también los mandamientos son válidos, pero los vivimos a fondo, o nos quedamos en prácticas, diríamos, que no tocan el corazón. Una persona me dijo, mire, yo siempre hago mi peregrinación, yo siempre doy una limosnita por acá, yo siempre que paso por la iglesia adelante, pues saludo. Bueno, eso es una práctica, pero la ley de Dios no pide externalidades, sino un corazón dispuesto, abierto. No se condenan las obras de piedad, claro que no, mucho menos las de caridad, pero damos con todo el corazón atención a Dios. Y la segunda pregunta es,
escuchamos y ponemos por obra, porque hoy día no falta la palabra. Claro, cuidado con la palabra que está en las 50.000 emisoras evangélicas, porque esta es una palabra trastornada, tendrá momentos medio atractivos, pero no, cada uno dice lo que se le ocurre. Escuchamos la palabra como la predica la Iglesia y la ponemos por obra. Recordemos que el que te creó sin ti no te salvará sin tu cooperación. Todo es gracia, pero vivir una vida según Dios es la respuesta a la gracia. Preparémonos a la oración. Hagamos oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha alabado a su madre, porque es el ejemplo de la escucha y la práctica de la palabra, y le decimos: oh Cristo. Entre todos los oyentes estaba sin duda aquella que había escuchado y puesto en práctica la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque María es un ejemplo, es tan humana como nosotros. Claro, ella es inmaculada desde su concepción, pero mantuvo la gracia. Nosotros no la mantenemos. Pasamos del pecado a la gracia, de la gracia al pecado. Concédenos fortaleza, esa fortaleza que crece en una escucha y en una práctica verdadera de tu santa palabra. Amén. Coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, el Salmo 104 dice: el Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Es que Dios le había prometido al pueblo de Israel que lo iba a hacer grande, el pueblo más grande entre todos, y ellos entendieron mal. Pensaron que era una grandeza política, una grandeza económica, una grandeza social. La grandeza de Israel iba a ser la espiritualidad. Por eso muchos se alejaron, pero hubo una israelita, hermosa israelita, María. También era israelita, era judía María, y los apóstoles también eran judíos. Y en ellos cumplió el Señor la promesa que los demás no quisieron entender, no quisieron practicar. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a esa mujer que estaba alabando a Jesús o a la madre de Jesús, y escuchemos de nuevo esa gran alabanza que Jesús hace a María, diciendo pues nosotros también en este momento de contemplación: el Señor nunca olvida sus promesas. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos me invitan a vivir hoy. Finalmente, en la acción. Hoy, con la gracia del Señor, queremos, queridos hermanos, pues proponernos, en primer lugar, recordar que estamos en el mes del Santo Rosario. Diríamos: dichoso no solamente el que reza el rosario, sino el que entra en el misterio de la vida de Cristo. El rosario es una práctica física, bucal, verbal, pero ¿qué hay del corazón? ¿Amas o no amas según rezas el rosario? Puedes rezarlo con mucha fe en este mes, pidiendo mucho por tantas situaciones inhumanas que van creciendo. Y en segundo lugar, pues nosotros también dar testimonio. Nosotros hacemos oración, celebramos a la Virgen del Rosario, pero estamos dispuestos también a poner por obra la palabra de Dios, en lo que respecta a la justicia, en lo que respecta a la solidaridad, en lo que respecta a la honestidad, y sobre todo en la paz y alegría verdaderas. Oh Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Amén.